¿Con qué arranca Borroni? No, quiero contar historias sueltas ¿De gente? del país que imaginemos el país que propone Milei, pero vamos a imaginarlo. Vamos a imaginarlo porque puede ser posible. Hay que imaginarlo. Sí, es un lindo ejercicio. Es un lindo ejercicio. Deprime un poco, pero es lo que hay. Esto está en la cancha. Alguna gente va a votar. Exacto, esto ya forma parte de nuestra realidad. Y no es que no es que sea duro lo que uno pueda contar, Che, lo que es recibió duro una la apoyo realidad. importante Milei hoy, ¿eh? De Caballo. Ah, fuerte. Qué bárbaro. Se juntaron todos. Se juntaron todos. Qué bárbaro. Yo digo, si después de eso alguien lo vota. ¿Cómo llegamos? Bueno, hay que tener mucha esperanza y quedan 2 días, 3 días, jueves, viernes y sábado, para convencer. Sí, para convencer. La veda la cumplimos desde los medios, pero vos en tu casa, en la esquina, en el barrio, haces lo que se te canta. Right. Así que, bueno, es la elección más importante del comienzo de la democracia. Desde la vuelta de la democracia, sí, sin señor. duda. Sí, señor. Porque es la primera elección que pone en riesgo la democracia. Exactamente. Bueno, ¿nos encontramos cuándo? ¿Ya el domingo? Pará. Mañana, no, mañana en la radio. Mañana, me pongo mañana nervioso. es jueves, ¿no es cierto? Ah, mañana nos encontramos. Mañana nos vemos acá también. Sí, no se apure. Mañana último programa tuyo y mío. Sí. Antes de la elección. Nos vemos en la radio. Y después nos vemos en la radio. Repitamos. Y nos vemos el domingo también. El domingo acá, una gran programación de todo el canal. Vamos a estar acá. Genial. Vamos a dar la noticia. Chao. Nos toca dar a la vos noticia. te toca dar la noticia, por favor. Chao. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Le decía a Pablo recién, a veces, por lo menos a mí, pero seguramente a muchos colegas también, nos pasa que se nos empiezan a agotar las palabras para contarles o para colectivamente con ustedes del otro lado construir el relato real de lo que puede significar un gobierno de Javier Milei. Hoy se los quería contar de una manera en particular. Bueno, quédense. Quizás nos sirva para meternos en alguna realidad que no queremos vivir, pero que puede ser posible. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Imaginé por un momento que era junio del 2024 y que el domingo nos había sacudido con la posibilidad de que Milei fuese presidente. Algo que formaba parte de nuestras pesadillas, pero imaginé que estábamos en el mes de junio del 2024 y eso había sucedido ya. Sonó el teléfono. Eran cerca de las 2 de la mañana. Era de madrugada y atendió Osvaldo. Del otro lado estaba su yerno, que con la voz entrecortada, desesperado, que le decía: Osvaldo, Marisa no volvió. ¿Cómo que no volvió? ¿De dónde no volvió? Es que ayer a la tardecita se fue a la puerta de la fábrica de Avellaneda, donde trabajó toda la vida. Hace 15 años trabajaba allí. Y la última vez que la vi, estaba allí con los trabajadores, con sus compañeros y con sus compañeras, porque la fábrica había cerrado. Y no volvió. No está. La llamé por teléfono y no atiende. Me fui a los hospitales de la zona por si había pasado algo, averigüé si hubo represión. Me dijeron que sí, pero ella no se comunicó conmigo. Entonces después me fui a la comisaría, Osvaldo, llegué a la comisaría y en la comisaría me dijeron: señor, siéntese ahí, espere que ya lo vamos a atender. Pasaron las horas, nadie me dio una respuesta, por eso te estoy llamando. Estoy pensando en un canal de televisión. En un canal de televisión con su foto y decir: esta era Marisa, era una trabajadora en una fábrica de Avellaneda hace 15 años, que cerró, que fue a protestar y no sé dónde está, y nadie me quiere dar respuesta. Yo te dije, Osvaldo, que esto podía pasar. Osvaldo solo le respondió: yo quería apenas un cambio, nada más, un cambio. ¿Supiste de Juan? ¿Supiste de Juan? Se lo preguntó una vecina del barrio a otra que viven chiquitas en el mismo barrio del norte argentino. ¿Supiste de Juan? ¿Qué Juan?, le dijo ella. El hijo de Aníbal, el obrero de la esquina. ¿Te acordás que había empezado a estudiar arquitectura? Se metió en la Universidad de Arquitectura. ¿Te acordás lo contento que estaba? Sí, ¿qué pasó hoy? Hoy vino a la puerta de casa porque pedí una pizza y me trajo él la pizza. Me dijo que había dejado la facultad. Y que había entrado en una depresión grande porque de la facultad, de ese sueño de poder ser el hijo de un obrero que sube a un tirón las escaleras de la universidad, tuvo que dejarlo todo porque era imposible pagar
la universidad. Y yo le dije, pero ¿cómo puede ser? ¿Te acordás cuando hablamos? Vos qué me repetías en aquella época, lo único que me repetías, Juan, era que vos querías un cambio. Paula, a sus 50 años, llegó de trabajar todo el día a su casa. Llegó y la esperaban sus 2 hijos, como siempre, adolescentes, sentados en la mesa, esperando que la madre llegue y les cocine. Y ella sabía que esa noche iba a ser triste porque sabía que no tenía con qué. Fue enseguida a la heladera, siempre uno arma algo de lo que queda del día anterior, pero no alcanzaba. No alcanzaba, entonces les dijo a sus hijos, espérenme acá, espérenme acá. Y se fue de una corrida al comedor del barrio, al comedor de ese barrio Vinde donde muchos años vivieron. Y fue al comedor como alguna vez también ya había ido. Y cuando llega al comedor ve que estaban las luces apagadas, que en la puerta del comedor había 2 maderas atravesadas y solamente frente a la puerta 3 policías. Lo único que le preguntó es ¿qué pasó? ¿Por qué cerró el comedor? Y lo que recuerda es que un policía le dijo sin dudar, esto no era un comedor, esto era un nido de comunistas. Se dio cuenta que ese comedor, que esa solidaridad del barrio, se había cerrado. Y volvió a su casa. Y los hijos ansiosos esperando algo que no iba a llegar. Se sentó frente a ellos. Y lo único que sus hijos les escucharon decir a su madre fue, yo les aseguro que lo único que quería era un cambio. Rodolfo llegó a su casa un mediodía, raro que él vaya un mediodía a su casa, tipo de 60 años, toda la vida en la pyme de su viejo, en la pyme de su abuelo, tenía nada más 30 trabajadores y trabajadoras. Pero llegó ese mediodía y su compañera se sorprendió, le dijo, ¿qué haces acá tan temprano? Quiero hablar con vos, sentate, aprovecho que los chicos están en la escuela. ¿Qué pasó? Tengo que cerrar. ¿Pero cómo que tenés que cerrar? No me contaste nada. Tengo que cerrar. Estoy en deudas hasta acá. Abrieron las importaciones. Viene todo de afuera. No puedo producir nada. Se van a quedar los 30 trabajadores en la casa. Pero vos no podés dejar a 30 trabajadores afuera. Si muchos de ellos vienen laburando con tu viejo, ¿y qué crees que haga? Tengo que cerrar. Se quedaron en silencio. Y él le toma la mano y le dice, ¿por qué no pensamos lo del riñón? ¿Qué? ¿Que por qué no pensamos lo del riñón? Si se pueden vender. Quizás averigüemos a cuánto y quizás eso nos pueda ayudar para dar pelea a esto, qué sé yo, y cuidar la empresa del viejo, hacer algo. No, pero ¿cómo vas a sacar una parte de tu cuerpo? Y bueno, ¿cuánta gente vive sin riñones? No, de ninguna manera. Bueno, ¿sabés qué? Le responde él. Decirle a tu viejo tiene 80 y pico de años. Hace 2 meses ya que no cobra la jubilación. Quizás también, si él dona algún órgano, el riñón, que es lo más fácil. Quizás con eso podemos juntar unos mangos y ver de qué manera paliar esto. Es que lo único que queríamos era un cambio, nada más. Estas situaciones son las propuestas de Milei. ¿O no? ¿O estoy diciendo un disparate? ¿O les estoy contando algo que no hayan dicho que querían que suceda? ¿Y cuál creemos que puede ser el resultado final? Uno no es un guionista ni un escritor, son ideas sueltas, de situaciones que nos pueden pasar. Por eso hay miedo en mucha gente. Pero ahora les quiero contar una que no la inventé. A veces salgo a caminar en el parque cercano a mi casa. Y el día lunes me para una pareja, que no voy a dar sus nombres, y me dicen, vos Ronnie, ¿cómo te va? Te miramos todas las noches, te escuchamos en la radio. Digo, bueno, muchas gracias. Me dice, somos de Corrientes. Qué bueno, ¿qué vinieron de vacaciones? No, no vinimos de vacaciones. Era gente muy, muy humilde, creí que estaban paseando. Me dice, no, mira, vinimos acá porque yo hace tiempo me quedé sin trabajo, no pude pagar más la obra social. Y mi mujer
tuvo un cáncer en la garganta. No me quedó otra opción que venirme aquí a la ciudad de Buenos Aires para ver si el hospital público la podía atender. ¿Y sabés qué, Fernando? Le sacaron todo, le limpiaron todo en el hospital público y estamos contentos. Y sentimos que haberte encontrado nos trajo suerte. Porque hoy, ¿sabés para qué vinimos? Porque el médico nos va a atender y nos va a dar la fecha de la próxima operación. Y después de eso salimos para adelante. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y me dijo solo que no gane Milei, Fernando. Porque a nosotros nos está salvando la salud pública. Por mis hijos, que esto que les cuento es verdad. No es una historia inventada. El temor, la angustia y el miedo, sin embargo, no pueden ganar. Porque todo ese país es un país que podemos imaginar. Que podemos imaginar. Porque ya no lo encubren, ya no lo disfrazan. Multipliquen los testimonios de vida que se les ocurra. Que no van a ser exagerados. Que no lo van a hacer. Che, ¿podés parar de meter miedo? No. O sí, qué sé yo, o no da miedo. O no vivimos partes de estas historias en algún momento de nuestra historia democrática. Imaginen ese país. Solo queremos un cambio. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hoy me decía en una charla Pablo Dugan, me decía que las elecciones se van a resolver ese mismo domingo. Mucha gente va a tomar la decisión ese domingo. Cuando entra el cuarto oscuro. Y creo que tiene razón. Y va a haber dos boletas. Va a haber una boleta que es el mundo de la oportunidad, que es el proyecto de la posibilidad, que es el proyecto en el cual colectivamente vamos a poder construir algo mejor. No tengo dudas. Y del otro lado tampoco tengo dudas, que es el voto para que todos seamos peores. Estoy convencido y tengo mucha esperanza que el domingo la democracia va a estar a salvo. Pero déjenme decirles que tenemos que ser conscientes que de no ser así, a partir del otro día nos habremos dado cuenta que hemos retrocedido en los términos de los valores, porque no da igual que vos puedas llegar a tu casa y darle de comer a los pibes. No da igual que vos puedas manifestarte o no. No da igual que cuidemos o no los recursos naturales. No da igual que te garanticen los derechos humanos. No da igual que en las escuelas enseñen la historia y que la discutan todo lo que quieran, pero que la enseñen. No da igual construir colectivamente, que sálvese quien pueda. No da igual. No alcanza como justificación la bronca. No alcanza. Ya lo dijo Bertolt Brecht. Tarde o temprano te golpean la puerta. Tarde o temprano, por más que vos creas que esto a vos no te va a pasar, ¿cómo me va a pasar a mí? Tarde o temprano te golpean la puerta. Es duro imaginar ese país. Lo más duro es que existan las posibilidades concretas de que suceda, ¿no? Me parece. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Lo que voy a leer ahora son textuales de propuestas o de Javier Milei o de Victoria Villarroel. Para arrancar por lo último, Victoria Villarroel propuso la derogación del aborto. Hoy usted dijo que hay que derogar la ley del aborto, que salió por mayoría en ambas cámaras. Yo dije que si de mí dependiera, la derogaría. Y la derogación del matrimonio igualitario, proponiendo la unión civil, es decir, homosexuales y heterosexuales no tienen los mismos derechos. ¿Qué opinas del matrimonio igualitario? Mira, para mí estaba garantizado con la unión civil.
Yo te tengo que ser franca, en lo legal estaba garantizado, estaban garantizados determinados derechos. ¿Había que ampliarlos? Sí, pero llamarlo matrimonio... Dijo ayer que un centro clandestino de detención, que es Patrimonio Histórico de la Humanidad, declarado por la UNESCO, como es la ESMA, pueda ser abierto y disfrutado por todos los argentinos. Un predio como el de la ESMA son 17 hectáreas, que podrían ser disfrutadas también por todo el pueblo argentino. ¿Qué pasaría si un candidato a vicepresidente de la Alemania dijera eso de Auschwitz? Después propuso la venta de armas, Yo estoy a favor de la libre portación de armas. la venta de órganos, ¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más. romper relaciones con China y Brasil porque sus presidentes son comunistas. Y en cuanto a China, es uno de los socios principales de comercio. Bueno, serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Negó el cambio climático, Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas. puso privatizar la salud y la educación pública. El mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así, no es debatible. Reivindicó abiertamente en el segundo debate con palabras de Emilio Macera la última dictadura militar. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. Reivindicó a Margaret Thatcher. Me siento muy identificado en términos históricos básicamente con Churchill, con Reagan y con Margaret Thatcher. Propuso privatizar los clubes de fútbol a través de las sociedades anónimas deportivas. ¿El fútbol le abrirías las puertas? ¿Seguirías como hasta ahora? ¿Harías algún cambio en general? A mí me gusta el modelo inglés. ¿Sociedades anónimas? No les va mal, ¿eh? Dijo que de ser presidente vendería YPF y Vaca Muerta. YPF primero la tenés que racionalizar y después se vende. ¿Se vende YPF? Sí, ¿Con claro. vaca muerta? Sí. ¿Vendés vaca muerta? Sí, ¿cuál es el problema? Votó en contra de la ley de cardiopatías congénitas. Vos votaste en contra, creo que fuiste el único, tu bloque casi el único, de la detección de cardiopatías congénitas. ¿Por qué votaste en contra? Porque implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos. Y algo que ya he dicho, pero por abundante no me parece que no se pueda recordar, es gente que habla muchísimo del sector privado sin haber nunca pagado un sueldo, y es gente que habla mucho de la familia sin tener hijos. Todo ese esquema es lo que el domingo va a votar la gente que ponga la boleta de La Libertad Avanza. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Qué buen resumen el 9 de Nepal, gracias, porque son el resumen de las propuestas de Milei, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Verlo todo junto. La síntesis que hace Iván Jablonski, ¿cómo? Todos juntos. Qué sí. fuerte ver todo junto, ¿Sí? eso. Sí, Bueno, pues, me parece que la enumeración que hace nuestro colega y amigo Iván Jablonski es inapelable, porque punto por punto desgrana todo lo que se ha ido desarrollando de manera más estructurada o a veces más improvisada como propuestas de campaña, como plataforma política, etcétera, etcétera, La Libertad Avanza. Y a mí me parece que es muy, muy destacable y una singularidad que es, desde mi punto de vista, extraordinaria de esta elección, el desnivel que hay en el juicio público respecto de un candidato y respecto del otro en este sentido. Mientras con justicia, creo yo, se juzga un sector del electorado a Massa, no solo por lo que promete, sino por lo que está llevando a cabo como ministro de Economía, y en todo caso habrá un sector que descreerá de sus propuestas porque dice, bueno, estuvo un año al frente del Ministerio de Economía, otros 3 previamente como autoridad parlamentaria, etcétera, etcétera, ¿por qué no pudo llevar adelante todo esto que está prometiendo? Y eso creo que es algo que tiene un grado de justicia. Ahora, hay mucha gente que respalda, desde mi punto de vista, apoya y alienta el voto a Milei con el argumento de que nada de lo que está proponiendo lo va a poder llevar adelante. Yo lo voto a Milei sabiendo que no va a reventar la educación pública, no va a eliminar los subsidios, no va a proponer el mercado de órganos, no va a liberar la venta de armas. Hay como digamos, desde mi punto de vista, creo que esta es la singularidad de esta elección. Hay un sector del electorado que está
impregnado de un voluntarismo tal que cree que por encima de lo que está denunciando claramente y en público, tanto Milei como todo su esquema político, está su voluntad de que eso no se va a llevar adelante. Entonces, creo que eso va a marcar en algún momento... Es una paradoja eso, querido amigo, porque a ver, el tipo está promocionando una serie de barbaridades que la gente cree que no va a hacer. Y entonces, ¿a quién seduce eso? Claro. No, y peor aún, especulan con que vamos a ser siempre los mismos los que vamos a salir a protestar y no vamos a dejar que avancen, ¿no? Especulan con eso. Igual, más allá de lo que pase el domingo, a mí me parece que es preocupante que esta gente haya llegado a un balotaje, siendo que su propuesta nunca fue vivir mejor. Nunca hubo una propuesta de vivir mejor. Siempre fue la motosierra, el recorte, el ajuste, cerrar esto, cerrar aquello, la violencia. Y que en todo caso el daño, como dice Milei, digo que en todo caso el daño, como dice Milei, no le va a tocar a la gente, le va a tocar a los políticos, pero no va a haber bienestar para la gente y malestar para la política. Va a haber solo malestar para la política como eje central. Bueno, pero me refiero que el problema va a seguir estando más allá de lo que pase el domingo. Va a haber que construir un país con esa gente también, que está rota, no, porque por eso, evidentemente quiere romper yo quería todo. redondear un concepto, perdón que me extienda en esto, pero me parece que es apasionante saber que todo este sector del electorado que no le está pidiendo eso, en definitiva y en esencia, insisto, desde mi punto de vista, lo que lo cruza es el antiperonismo. Sí. Lo que explica desde principio a fin este voto voluntarista que dice que nada de lo que promete lo va a llevar adelante, pero lo vota igual, tiene que ver con que, en esencia, es un antiperonista que está llegando al gobierno. Ahora, hoy escribió una colega y me lo mandó, me dijo, votar a Milei no te hace antiperonista. Es mucho peor. Porque es muy cierto lo que vos decís. ¿No? Digo, ese vote, claro. No es que te para enfrente del peronismo, te para enfrente de 30 millones de la democracia, probablemente. De la democracia, de vínculos sociales, de contratos sociales. Jorge. No, yo sabes lo que creo que efectivamente esta es la primera elección desde 1983 en la cual está en juego el pacto institucional democrático conseguido con la recuperación de la democracia. Porque lo que está en juego, es decir, en la elección que ganó Macri ganó mintiendo. Macri dijo, no te voy a sacar nada de lo que tenés, etcétera, etcétera, y después empezó a tratar de recortar, obviamente con problemas al interior de Juntos por el Cambio que quedaron expresados ahora en la contradicción, sobre todo con el radicalismo, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una integrante clave del partido militar que busca, lo dijo en realidad la ESMA, que muy bien Iván Jagroski se refería a Alemania, pero en realidad Auschwitz está en Polonia. Es decir, imaginemos en Europa que los lugares de memoria vinculados a los campos de exterminio, como la ESMA en Argentina, empiezan a ser lugares simplemente de paseo para el disfrute, dijo. Usó la palabra disfrute. Para el disfrute de la gente. Es decir, un lugar en donde se torturó, se asesinó, se sometió a la esclavización de cientos y miles de conciudadanos, de jóvenes, de niños, etcétera, donde se robó bebés, donde se torturó a embarazadas. Ese lugar que sea un lugar libre de esparcimiento para el disfrute en general, como si en realidad además la ESMA no fuera un lugar público, como lo es efectivamente un lugar de memoria para que se visite. No, Digo, termino con lo de esto, la quiero UNESCO, decir ¿no? una cosa importante. Esta es una elección, a diferencia de las anteriores, donde la derecha se sacó la máscara. Hay una derecha, que es la derecha que bombardeó la Plaza de Mayo en el 55, la derecha que hizo el golpe de la Libertadora, la derecha de la Revolución Argentina de Onganía y de la dictadura, que está nuevamente en formato electoral ahora el domingo. Buenas noches, Facherman. ¿Cómo le va? Usted sabe que lejos de todas las disquisiciones que ustedes hacen como grupo de comunistas que son, yo estoy embelesado realmente con Victoria. Ay, qué raro. Si mandarle declarar mi amor. Nunca vi una mezcla más perfecta de Morticia Adams con María Julia Alzogaray, ¿no? Y además se la ve buena mina. Diga lo que diga, uno la ve y dice, qué buena mina debe ser esta, ¿no? La copada. Ganas de invitarla a comer torta ahora tiene un loguito, ¿no? Nuevo. Tiene logo Loguito propio. nuevo. Tiene logo Se lo propio, choreó a así por Maduro. si le llegara, que Dios no lo quiera, si le llegara a pasar algo a Javier. No sé si es la B de Victoria, la B de Villarroel o la B de Videla. Le agregás un 7 y es una esvástica, así que... Pero es muy parecido a uno que usó Maduro también en Venezuela. Bueno,
Bueno, sí, hay como accidentes parecido. gráficos en todas partes. Bueno, ¿no? muy bien. ¿Qué pasó que iba a levantar la mano? No, me parecía que era una vez que tiene un palito más corto y uno más largo. Sí. No, Por me eso- quedó- sí. Pero no lo Mirá, sé, no lo sé. No lo sé porque no conozco nada de muy bien, diseño gráfico. Te quería decir una cosa, y es que esto que decían los compañeros antes, durante mucho tiempo aquellos que propugnamos el estudio de la historia y la necesidad de... Ahí está. Ahí está el loguito. No, lo que llama la atención es que haya tenido la necesidad de sacar un logo propio. Bueno, esto explica todo. Claro, Esto ¿no? explica todo. El de él es parecido al del Peugeot, yo diría que se dedica a eso, ¿no? Bueno, decía básicamente que aquellos que insistimos con el estudio de la historia, si se hubiera, como alguna vez dijo el general Balsa, que también explicó que no había habido una guerra en los 70 acá, en respuesta a esta mujer, digo, si alguna vez se hubiese dejado en claro que los asesinos del bombardeo sobre Plaza de Mayo eran delincuentes y se les hubiera castigado, si alguna vez se hubiera operado sobre esta gente, si alguna vez no se hubiera apostado a un consenso que no tiene culpables, digo, en el consenso, por supuesto que es necesaria la Unión Nacional, pero además hay culpables. Digo, ministro de Economía, Macri, claro. Torno, digamos. Bueno, ahora apareció Lila Lemoyne, ¿está bien así? Divina también, divina. Lila Lemoyne. Mira, se la ve inteligente. Lila Lemoyne, donde tuvo una amenaza desde mi punto de vista para con una colega de la televisión pública y además una advertencia que ya vivimos con el gran censor, con Hernán Lombardi, que por supuesto acompaña ahora la campaña de Milei. Sucedió esto. Preguntarte nada más, una charla nada más. ¿Vos tomás transporte público, Lilia? Tenés mala intención, no quiero hablar con vos. Vamos a preguntarte nada más. Vamos a cerrar la televisión pública, la vamos a privatizar. ¿A privatizar la televisión pública? ¿Los medios públicos? Sí, van a ser privados. ¿La libertad y la democracia y el pluralismo? Los medios públicos se van a privatizar, así que procura ser una buena trabajadora. Bien, somos trabajadores, estamos preguntándote con toda libertad a horas de una elección. ¿Cómo pensás que va a salir el domingo? No te interesa la gente a vos. ¿Qué ocurre con el tema de la ex ESMA? ¿Será una escuela para ustedes la mirada del pasado, del tema de los desaparecidos, los 30.000? Aquellas personas que no tienen un lugar, una tumba para llevar una flor. Como mi mamá, que no la pude velar por la cuarentena. Y entonces, comparamos una pandemia, es un desastre, una catástrofe natural, con una decisión política. Fue una muy mala decisión política del gobierno actual. ¿Vos viajás en transporte público? ¿Quitarán los subsidios? Se quitan los impuestos y se quitan los subsidios. ¿Ustedes van a quitar los subsidios? Milei ya lo explicó. ¿Las amenazas, los Falcon Verdes volverán? ¿Ustedes amenazan así al diputado radical? No, fíjate quién es el autoritario. Por eso, ¿cómo has tomado...? Sí, ¿qué opinas del debate, el desenvolvimiento de Milei Excelente, frente a Massa? excelente. ¿Cómo ven el domingo a partir de esto? Propositivo, tranquilo, realista contra un sujeto autoritario que además tiene una reputación muy dudosa. Estamos hablando de un debate en donde se cortarían relaciones con los países como China, como Brasil. Con gobiernos autoritarios. ¿Y el comercio exterior quién lo manejaría? Ministro. Consultarte, ¿cómo te ha recibido el trabajador, el hombre, la mujer que trabaja todos los días en transporte público, en tren, en colectivo? Trabajé durante toda mi vida. No sé, ¿dónde vivís? Permiso, chicos, necesitamos cruzando. En Villa Santa Rita. Soy de José León Suárez. ¿Por qué no podemos hablar, Lilian? ¿Por qué no podemos hablar normalmente? Estamos en democracia, somos un medio público. Y puedo decidir no contestarte, porque es democracia. ¿Qué mensaje le darías a todo el pueblo argentino? Que voten a Javier Milei para un cambio real. ¿Cuál sería ese cambio real? Libertad para poder crecer, para poder salir adelante. ¿Pero por qué no podemos parar y charlar? Porque no quiero, es democracia. ¿Pero cuál es el impedimento? ¿Estoy obligada? Nadie te está obligando, te estamos preguntando, somos un medio, tenemos que transmitir. Te estoy diciendo que no quiero. ¿Cómo te ha recibido la gente? Muy bien. ¿Qué has propuesto con respecto al transporte público? No, ¿Al boleto? ¿A la quita de subsidios? No es no. No la dejó. Bueno, primero, antes de que cada uno analice y exponga su mirada, nuestro reconocimiento al trabajo de Laura Mayocchi, colega de la televisión pública, y la solidaridad por la amenaza inicial, ¿no? De esta mujer que dice que hace bien tu trabajo, ¿no? Sí, Cuida tu trabajo. además de, por supuesto, solidarizarnos con nuestra compañera de trabajo, marcaba esta idea de por qué es una amenaza, porque uno podría decir, bueno, estaba respondiendo, pero Lilia Lemoyne no estaba respondiendo lo que le preguntaba a la colega, utilizaba una respuesta para amenazarla, porque la colega le pregunta claramente por los subsidios al transporte
Y la respuesta que elige dar Lilia Lemoyne, que no es una respuesta, perdón que insista, sino una amenaza, es mirándola, quédate tranquila que vamos a cerrar los medios públicos y vos vas a tener que ir a buscar trabajo. Eso es lo que constituye una amenaza, es utilizar una pregunta para directamente afirmar lo que tiene ganas de decir Lilia Lemoyne, que es, te vas a quedar sin trabajo después de diciembre. Y esto ya pasó, ¿eh? Recordemos cuántos trabajadores de Tesla 357 trabajadores, responsabilidad de Hernán Lombardi y sus secuaces en la conducción de la Agencia Nacional de Y Energía el vaciamiento de la televisión pública. Y de Radio Nacional. De Radio Nacional. Jorge. Sí, una cosita chiquita en referencia a esto, como dice Chiquita, que le gusta acá a nuestro amigo Facherman, y es que tiene que ver con que ahí se puso en claro qué es lo que pretende la derecha. Todo lo público, todo lo que es el capital social acumulado de una sociedad, es espurio para ellos. Lo que sirve solamente es lo mercantil, lo privado, lo que pueden hacer negocios. Todo lo que hayamos conquistado, Vaca Muerta, YPF, la ESMA, todo lo que sea de la sociedad en su conjunto, adueñado por la sociedad, ellos dicen es la casta política, no es nuestro, lo vamos a privatizar. ¿Y de quién va a ser? Obviamente, de los Macri, de los empresarios, etc. Lo público contra lo privatizado. Esa es la gran contradicción que están ofreciendo. Hay algo peor, y es que detrás de Lilia Lemoyne, como digamos Grabois, por ejemplo, digo, hay personajes como Macri o como Bullrich que ya hicieron esto. Digo, quiero decir, no estamos frente a personas nuevas, estamos frente a personas que ya hicieron esto sin ningún empacho, con los trabajos periodísticos ni que hablar. A mí me salvó Muscari convirtiéndome en actor porno en su momento, pero digo, no, fuera de broma, fuimos montones de personas, gente amenazada, claro. Caballero, Sandrita Russo, bueno, digo, un montón de gente. Digo, entonces, esta amenaza es mucho más grave todavía, porque atrás de eso está la gente que da las órdenes. Exacto. Bueno, nada, a mí me parece que cuando asuma el 10 de diciembre, porque ella fue electa diputada y va a asumir un 10 de diciembre, va a cobrar un sueldo que le va a pagar todo el pueblo argentino, parece que ella tiene la obligación de pararse a hablar con la gente y de dar explicaciones, sobre todo hablar con el periodismo. ¿No? Me duele ver que con ese maltrato, bueno, no me sorprende, pero sí me duele ver a alguien ya los contribuyentes le están pagando un sueldo, es asesora en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Ella misma declaró ser ñoqui, entre comillas, entre risas, porque es empleada pública. Mal que le pese, y hablando de los medios públicos que quiere cerrar, es empleada pública ya, así que tranquilamente podría dar había respuesta. una foto con una factura pegada en la heladera de ella en su casa que decía subsidiado por el Estado Nacional, o sea que ni siquiera había renunciado al subsidio, no se sabe si es coherente al final lo que dice con cómo se maneja en la vida. Pero me sigue pareciendo muy triste las personas que ven al otro en términos de compra-venta o una variable de cambio. Me parece que a esta altura, la pregunta que debemos hacer, que vamos a encontrar la respuesta el domingo, ¿no? Eso está claro, pero la pregunta me parece que debemos hacernos es si todo esto, este resumen que hizo Iván y que lo tomó el 9 de Nepal, termina siendo un resumen demoledor para los propios intereses de Milei. Quiero decir, si todo esto va a estar, no lo podemos saber, ya lo sé, lo estoy preguntando como para... Digo, si va a terminar arreglando el voto del domingo, o si en realidad aquello de no me importa nada, yo quiero un cambio, entonces no me importa el periodismo, no me importa la educación pública, no me importan los derechos humanos. Básicamente porque lo que vamos a ver es qué sociedad tenemos, porque, perdóname, no es, fuiste con Burri y te ganó Bullrich. No es te ganó la derecha ayornada de democrática, institucional. No, te ganó alguien que pone en discusión todo. Entonces me parece que en el caso de que gane Sergio Massa, y ojalá así sea, vamos a tener la posibilidad de reflexionar también algo decías Mariano ayer. ¿Por qué nos pasó todo esto? Y hay que hacerlo, y hay que hacerlo, porque si no se repite. Porque en el mejor de los casos esto está a la vuelta de la esquina siempre. Siempre, están agazapados, claro. Decía que el único límite que parecen respetar a veces es el de la democracia. Esta chica dice, por ejemplo, no me paro porque es democracia, ¿no? Como si esto tuviera algo que ver. Cualquier acción la justifican con eso. Y en el caso de Milei, digo, jamás se atrevió a decir no soy demócrata, no me interesa la democracia, apelando a cosas como el teorema de Aro, que concluye en esto. Concluye en esto, la democracia es imposible por una patraña matemática. Un dato cultural que por ahí tiene algo que ver con esto. Albert Einstein decía que hay dos cosas infinitas, una es el universo y la otra la estupidez humana, pero sobre el universo no está seguro.
Sí, el tema del cambio, ¿no? Que lo viene utilizando la derecha con Macri, Juntos por el Cambio, y ahora el Milei. Vamos al abismo del cambio. Es decir, una guerra es un cambio también, Claro. Es decir, no todos los cambios llevan a la paz, a la construcción colectiva. Hay cambios que pueden llevar a la muerte, y es lo que están pretendiendo, evidentemente. Bueno, va a ser Bien, un cambio. Así gane Massa, el cambio va a estar. O sea, que el que quiere un cambio también podría apostar a hacer un cambio dentro del sistema democrático, ¿no? Se me ocurre. Bueno, vamos a ver lo que nosotros venimos conversando como el clima que quieren generar post elecciones en el caso de que no les sean favorables. Bullrich hace unos días había dicho, no hubo fraude en las generales, la verdad que no hubo denuncia, la verdad que todos los partidos terminamos firmando de que las elecciones se desarrollaron muy bien, pero parece que ahora le llegó el fax, mirá que moderno, le llegó el fax y dijo, che, así no era, Pato, ¿cómo es? A ver. Les queda un recurso que saben utilizar muy bien, y es el recurso de convertir a la elección en una elección en la que cada 2 minutos te roban una boleta y cada 2 minutos entras al cuarto oscuro y no tenés boleta. Se las guardan, se las llevan, las tiran, las rompen, las destruyen. Cada fiscal que trabaje este domingo tiene que ser un fiscal que tenga la convicción total y absoluta de saber que el último recurso que les queda es el recurso de intentar ganar de manera ilegal lo que no pueden ganar de manera legal. Bueno, ahí está, ahí se empieza a instalar esto, ¿no? Insisto, pero para mí no es la instalación para que la democracia se detenga y dice, che, revisamos si va a haber fraude porque es muy difícil, casi imposible hacer fraude en la Argentina. Porque además tenés, como son los que vienen a los países, no me sale el nombre. Observadores Veedores internacionales. Bien. Ahora, si vos previamente generás el clima de que hay fraude, vas a justificar entonces la reacción violenta de un grupito que seguro van a mandar. Sí, la profecía autocumplida, ¿no? Exactamente, y es eso, es el escenario violento, son sus 48 horas de ser Trump. Ahora, vos fíjate, Fer, qué interesante que una fuerza política que en buena medida se construyó en oposición al kirchnerismo diciendo independencia del Poder Judicial, cacareando la necesidad de la división de poderes, etcétera, etcétera, es la misma fuerza política que creadora de la Gestapo antisindical, creadora de la mesa judicial de los Maíques, padre e hijo, etcétera, etcétera, Lago Escondido, los jueces federales y demás. Y es esa misma fuerza política la que, por un lado, se respalda en Comodoro Pi, pero por otro lado, te habla de una justicia a la carta, porque si es la justicia electoral, esa es K. Esa es Cuca. La otra, te dice, claro. la justicia es independiente. Ah, pero hasta que me toca la justicia electoral, esa es Cuca. Y después le preguntás por la justicia laboral y te dice, esa también es Cuca. Es decir, que todo ese cacareo sobre independencia de la justicia, y a mí también me gustaría hacer un punto muy breve en este aspecto. Vos fijate que la Asociación de Magistrados y todos esos sellos de goma de tipos que están apoltronados y atornillados a sus sillones como jueces federales, como fiscales y demás, muchos se quejan acerca del injerencismo de un sector de la política, pero cuando les toca a sus pares, a quienes no reconocen como lineales, insisto, como la justicia electoral o como la justicia del trabajo, se callan bien la boca, estos muchachos de Comodoro Pi. Así es. Yo le sumaría una cosa. En realidad, todo lo que sirva a los intereses de las minorías es lo que esta gente va a apoyar. Y si hay jueces, efectivamente, de Comodoro Pro, que trabajan aliados al macrismo como lo han hecho desde hace aproximadamente 10 años, van a tener sus beneficios y van a ser condecorados incluso en el marco de jueces probos como lo son algunos cortesanos en la actualidad. Aquellos otros que tengan fallos independientes de la lógica macrista serán condenados. Vamos a ver algunas de las miradas que vienen de España, en este caso, una diputada del gobierno conformado recién de Sánchez, del mismo Sánchez, que me parece que nos ayudan a reflexionar.
pero además nos advierten cómo un sector de Europa también está mirando con atención qué es lo que pasa aquí en la Argentina. Más allá que Milei crea que el mundo que explote también, porque él va a resolver todo, vaya a saber con quién y cómo. Esto decían desde España, su ahora presidente Sánchez y una diputada de su espacio. Esas ideas reaccionarias que acaban por parasitar a los partidos de la derecha tradicional, al Partido Republicano en Estados Unidos, colonizado por el trumpismo, al Partido Conservador británico arrastrado por el Brexit y que ahora acabamos de ver vuelven a recuperar a su principal hacedor, a las corrientes del Partido Popular Europeo que claudican ante la ultraderecha, a la derecha tradicional argentina, arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milei. Este es el dilema, señorías, al que se enfrenta el mundo, el dilema al que se enfrenta Europa, y es también, en consecuencia, la disyuntiva a la que se enfrenta España. O la democracia proporciona seguridad, o la inseguridad acabará con la democracia. La libertad no es tener derecho a contagiar, como dicen ustedes. La libertad no es derecho a contaminar el aire que respiramos o a contaminar el mar menor. La libertad, señorías, no es comprar y vender órganos, como hace el candidato al que ustedes defienden en Argentina, el señor Milei. Eso no es libertad. Muy al revés. La libertad, señorías, es siempre un compromiso con el otro, es un compromiso con la convivencia. Ser libre es no tener miedo, sí, a llegar a final de mes, es no tener miedo a enfermarse. Y créanme, a pesar de ustedes, la España que viene está construida sobre esa libertad. La libertad que soñaron nuestros abuelos y nuestras abuelas y que hoy nos toca a nosotras volver a imaginar. Bueno, me pareció realmente extraordinario las dos exposiciones. Fíjense cómo citan a Milei, porque es una preocupación para la humanidad, diría yo, sin exagerar. Pero me quedo con algo de lo que dijo recién el presidente electo de España. ¿Cómo se me van los nombres? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Que si la democracia no da seguridad, la inseguridad se come a la democracia. Pero no habla de la seguridad en términos del cuidado cuando salís de tu casa o que nadie te robe. Habla de la seguridad en términos sociales, de la seguridad en términos de derechos, de la seguridad en términos de oportunidades, de normas de convivencia, de mejores salarios, la seguridad que te da un país que tenga justicia social. Y libertad, porque nos han robado la palabra libertad, que Yolanda Díaz, líder del partido Sumar, que está en alianza con el Partido Socialista Obrero Español, lo acaba de decir. Recuperar nosotros la palabra libertad que la hemos defendido y que fue la base de una bandera histórica de los pueblos que han sufrido la opresión sistemática, económica, de soberanía, etc. La libertad no se la puede quedar la derecha, la libertad es un registro que tiene que ver con el derecho de los pueblos y de las personas individualmente para llegar a tener oportunidades en la vida. Ellos quieren la libertad de los genocidas. O sea que es esa la libertad que querían al final. En cualquier caso, digo, hay un pilar de todo esto que es memoria, verdad y justicia. Y en el caso de España es muy clave eso, es un dato muy clave. En España, en lugares, en caminos dispersos por el territorio, debajo de grandes monumentos, hay enterrados muertos de la guerra civil. Claro. Eso no lo resolvió el Pacto de la Moncloa, ni lo resuelve otra cosa que el lema memoria, verdad y justicia. Yo me quedo con una frase que todavía no salgo de mi asombro, que hoy tuvo un raíz en medios colegas, Javier Milei, y en uno de esos apartados enganché una parte que me pareció realmente muy interesante, donde él protesta enérgicamente contra lo que considera la tiranía de las mayorías, que es una suerte de pirueta ideológica para decir lo que piensa la mayoría no necesariamente hay que aplicarlo, porque las mayorías son tiranas y hay que proteger a las minorías. Por supuesto que hay que proteger a las minorías para garantizarles su libertad de expresión, su libertad, sus libertades cívicas. Ahora, asociar lo que está haciendo Milei, ni más ni menos, es asociar a las grandes mayorías y a las decisiones políticas que emanan de seguir a las grandes mayorías, que mal se han llamado populismo en este país, porque esa es otra palabra que han adoptado, creo que con mucho éxito, de las derechas, asociando el gobierno para las mayorías con un término despectivo, y ligando al populismo a esta idea de, no, lo que piensa la mayoría, la verdad que no hay que aplicarlo, acá hay que escuchar a una minoría
ilustrada, hay que prestarle atención Bueno, a aquellos olvídate. que son las fuerzas vivas y gobernar en función Si de sus pudiesen intereses. avanzar con el voto calificado lo harían también. Me quedo con la palabra tiranía que Sí. mencionaste y que la mencionó ayer Victoria Villarruel. sí, Sí. la vocera de Videla, que utiliza la palabra tiranía, pero hoy un querido colega de la radio, un excelente comunicador y humorista, el árabe, así es su nombre, advirtió que había como una mala interpretación. Ella cuando habla de tiranía no dice que ella va a aplicar una tiranía. Sí, es polisémica la respuesta. Claro, pero ella dice que ante la realidad, Sergio Massa, ¿cómo piensa transformar todo eso si no es a través de una tiranía? Claro. Y lo que me hace acordar el árabe es decir, ¿a quién le decían? Primero a Rosas, El tirano, después a Perón. Sí. primero- El tirano prófugo. Y con eso, ese discurso del tirano prófugo, es el discurso que empieza a justificar la persecución y la violencia y el bombardeo. Te doy un y la- dato y la- histórico. Y la prohibición del peronismo. Totalmente. Te doy un dato Creo que histórico es eso. clave en relación a eso. En la dictadura de 1955, con el decreto, creo que es 1846, crea la necesidad de hacer un informe que se llama El Libro Negro de la Segunda Tiranía. La primera tiranía era la de Rosas y la segunda la de tiranía era la de Perón. El concepto de tirano prófugo fue posterior, obviamente, Claro, cuando claro. Perón lo obligaron al exilio. exilio. Ahora, esa tiranía, es a la cual se refiere en realidad Victoria Villarruel, Exacto. está hablando de la tercera tiranía, en todo caso, Con la que quiere Claro. justificar Con la que la quiere- represión y la persecución los política. nuevos bombardeos a la Plaza de Exactamente. Ni Mayo. siquiera son originales. Por eso necesita, y lo dijo Pando, mirá cómo podemos ir relacionando todo, porque por eso necesita, como dijo Pando en un video que vimos sigo diciendo yo, bueno, hace un tiempo, cuando ella dijo, se van a necesitar las Fuerzas Armadas en la calle, las Fuerzas de Seguridad, porque los cambios... Y hay que liberar a los que generen- genocidas y hay para que que liberar a los estén genocidas disponibles para que hacer ayuden. eso. Bueno, entonces digo, el círculo cierra, lo que no tiene que cerrar es el domingo el círculo, digamos, ¿no? vos fíjate- Estoy contento con todo este ambiente. No, pero yo extraño, porque tenemos gorilas muy de supermercado. Yo extraño a los gorilas de otros tiempos, como Borges, que justamente decía que la democracia es un abuso de la estadística, ¿no? Y viendo a Lilia, uno dice sí, realmente sí. No, hay que pensar que con el gobierno de Rosas se habló tanto de la tiranía que jamás se compararon las cifras de lo que fueron los muertos por razones políticas del gobierno de Mitre. Con Claro, Perón bueno, y la pero revolución claro. fusiladora pasa algo muy semejante, con la Exactamente. represión, con la censura, con todo. Bueno, no combatir esas cosas nos lleva a este momento. Y a mí me llama la atención esta gente que ve tiranías y ve dictaduras en todos lados, pero cuando hablan de la dictadura dice, bueno, fueron excesos, ¿no? A una Como que guerra. Le llaman, claro, fue una guerra, le llaman dictadura a todo menos a lo que fue una dictadura. Exacto. buenísimo porque eso. pero Muy es bueno. conceptualmente todo lo que tiene que ver con lo popular. Bueno, les cuento, les adelanto, a ustedes no, porque ya lo saben. Mañana vamos a hacer un programa especial aquí, ¿Ah, sí? en Sin Lugar para los Débiles. Mire usted. Porque ya hemos invitado, porque es el último día, el jueves, de lo que podemos hablar desde aquí. Y ayer Mariano proponía un par de ideas para ir a determinados lugares y dijimos, bueno, también pueden venir aquí. Entonces mañana vamos a tener el placer de compartir este programa con muchos de los chicos y sus referentes y sus compañeros y sus Maestros. educadores de la organización Los Chicos del Pueblo, que le dimos el documento. También va a venir un médico amigo de Jorge, con el que estudiaron juntos, que fue el que se subió al subte y contó su historia como sí, médico. qué qué hermoso. sé yo. Nos van a acompañar excombatientes de Malvinas, nos van a acompañar lo que nosotros entendemos que son los actores sociales, nos va a acompañar compañeros y compañeras de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz, porque me parece que es un momento de poner todas las voces, es lo que intentamos hacer siempre, no nosotros, Momento digo, de el unidad. canal. Todos los que quedan afuera. Yo escuchaba tu Exacto, todo numeración lo que y queda pensaba afuera. 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 Y acá adentro. Eso. Y nada, compartir mañana esto porque nos quedan pocos días en esta elección que, insisto, yo valoro mucho a aquellos que dijeron, mirá, yo el día después de que gane Massa o que asuma Massa, en el caso de que gane, yo voy a seguir siendo opositor. Pero yo tengo una responsabilidad frente a mis propios compañeros, decía por ejemplo el Pollo Sobrero. Hoy lo escuchaba a Nacho Levi, pude charlar con él en la radio, y me decía,
que él tenía claro, y los barrios que él recorre, en los que él vive, decían, nosotros vamos a acompañar a Massa. En cuanto Massa asuma, le vamos a exigir lo que le tenemos que exigir. Pero nosotros, para exigirle lo que le queremos exigir a este gobierno, no podemos hacerlo mientras estamos discutiendo otra vez si en la Argentina existe un genocidio o no. Y está muy bien, ¿no? Es por ahí. Fer, déjame entonces aprovechar este momento, me parece que no está de más decir que hoy por hoy, con todas las críticas que podamos tener, desde mi punto de vista, por lo menos Sergio Massa es la última barrera institucional que existe en la Argentina contra el ascenso del fascismo y de lo peor de la ultraderecha que nos ha amenazado, en este caso, como nunca nos había pasado en la historia democrática argentina. Por eso me parece que la opción para este domingo es una sola. Bueno, mañana nos encontramos entonces en un programa especial y nos quedan 3 días para transformar el miedo en esperanza. No es poca cosa. Gracias por acompañarnos.